¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Ruiz y a nombre de la Fundación INOMA, creadores del sistema educativo basado en videojuegos llamado Tac 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 y de Basic Asesores Educativos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar, que en esta ocasión lleva el título, ¿qué sucede cuando la educación, el arte y la tecnología se encuentran? La importancia del arte y la tecnología en la educación básica para lograr un desarrollo integral en los niños y las niñas. Es un honor para mí presentar a nuestros invitados, que además de ser precursores de la cultura y el arte a través de diferentes proyectos, creen y aman la educación. Agradezco la presencia de la maestra Hilda Trujillo. Gracias, Hilda, por estar con nosotros. Del maestro René Solís. Gracias, René. Y del doctor en arquitectura, Julio Gaeta. Muchas gracias, Julio, que les presentaré en unos momentos. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este webinar. Llevamos ya varios meses de vivir experiencias de las que hemos aprendido, valorado y recordado, y a unas semanas de cerrar el año que han marcado nuestras vidas. Como maestros, padres de familia y personas dedicadas a la educación desde otros contextos, nos damos cuenta de la necesidad de un cambio permanente en algunos aspectos de nuestras vidas. La tecnología, como ya han escuchado y vivido durante todo este periodo de tiempo, ha sido nuestra aliada, pero también ha representado un enorme reto para ustedes maestros y para los padres de familia. Llegar para nosotros. Llegar a nuestros alumnos ha sido un enorme esfuerzo para ustedes maestros y para ustedes padres de familia de convertirse en ese maestro de apoyo en casa. Para nuestros alumnos ha significado alejarse de las escuelas, de sus maestros, de sus amigos y aprender a aprender por sí mismos con su apoyo a larga distancia. Pero en todo tiempo también hemos descubierto que hay otras cosas que nos han dado enorme satisfacción y gozo y que sin ellas no podríamos continuar durante estos meses, y estas son las artes. La música de cualquier género, la literatura con libros que nos atrapan, la visita a espacios arquitectónicos al aire libre, caminar, admirar nuestros edificios y espacios públicos. Y aquí no hay edad para maravillarse y emocionarse al contemplar una obra de arte en un museo con sana distancia y cubrebocas, pero ese momento nadie nos los quita. ¿Qué genera en nosotros el arte y la cultura? ¿Será que nuestros modelos educativos debieran centrarse, si no es que ya lo hacen en algunos países, en enseñar a nuestros niños y niñas a apreciar, a imaginar, a acercarse a las artes más y sobre todo incluir a los museos, espacios culturales como extensión de las aulas, sobre todo en esta nueva era de distanciamiento? Pues de esto hablaremos el día de hoy y quisiera presentar a nuestros panelistas. Primeramente, Hilda Trujillo, especialista en Diego Rivera y Frida Kahlo, licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Autónoma de México, realizó maestría en Ciencias Políticas en la Universidad La Sorbona de París, en Francia. En 2002, Hilda Trujillo estuvo a cargo de la dirección de los museos Diego Rivera Nahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, instituciones culturales en las que han impulsado importantes proyectos encaminados a la promoción y difusión de la cultura en México. Actualmente funge como asesora en los museos igualmente y como especialista, experta en gestión cultural y organización de museos. Muchas gracias, Hilda, por acompañarnos. También nos acompaña el maestro René Solís Brun. Él realizó sus estudios de educación en la Ciudad de México, la licenciatura en la Universidad de las Américas en México, tiene una maestría en negocios por la Universidad de Harvard Business School, profesor de mercadotecnia en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 30 años, 60 años de actividad profesional en el sector manufacturero, comercial y editorial. En el sector editorial fue director del Grupo Expansión, fundador de Promociones Editoriales Mexicanas, editores de tirajes masivos a precios económicos de enciclopedias, colecciones de literatura. Más tarde, Grupo Editorial Patria, editores de libros, literatura infantil, director del Grupo Planeta, fundador en 2013 y actual director de Música en México, plataforma digital para la difusión de la música clásica, y activo en diferentes organizaciones de promoción de la cultura, como la Orquesta Filarmónica de la UNAM, o nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y Museo de Arte Carrillo Gil. Muchas gracias, René, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y finalmente, pero no por esto, también es un honor presentar al doctor Julio Gaeta.
mexicano uruguayo, nacido en Montevideo, Uruguay. Es doctor en arquitectura, en teoría, historia y crítica de la arquitectura por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, perdón por mi portugués, en Brasil. Arquitecto Fadu Udelar, de la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República Uruguay. También tiene estudios de maestría en ordenamiento territorial en la Udelar y de posgrado en diseño urbano en la Escuela de Arquitectura de Nápoles, Italia. Desde hace más de 30 años actúa combinando la práctica profesional con la académica, desempeñándose como arquitecto, docente, investigador y editor en temas de arquitectura y ciudad, desempeñándose como profesor de proyectos, coordinador y director en distintas escuelas con actuación especial, fundador y director de Fábrica de Ciudad, un proyecto increíble, fundador y director en Taller Internacional Tierra y Agua en Venecia, profesor y coordinador de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, creador artístico en el Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA, y con siempre foco en ciudad, y actualmente trabaja en el proyecto Atlas del Espacio Público en la Ciudad de México, con múltiples premios también. Digo, es un honor recibirlos. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. Gracias. Pues muy bien, vamos a iniciar esto. Les vamos a pedir a cada uno que presente algunas ideas o experiencias que hayan tenido en el tema de su arte, de esta área cultural en la que trabajan y en la educación, específicamente con los niños. Al finalizar de esto, iniciaremos con una serie de preguntas para iniciar la discusión e invitamos a todos los maestros y nuestros participantes a poner sus preguntas en el chat si tienen algunas o mandarlas por correo electrónico al correo de Regina Bravo, que también está con nosotros apoyándonos con toda la organización de este webinar. Pues muy bien, iniciemos. Querida Hilda, si quisieras empezar tú presentándonos algunas ideas y lo que has trabajado en estos años. Adelante. Está en el micrófono. Perfecto. Nada más una precisión de mi currículum. Soy especialista en Frida Kahlo y en gestión de museos. Y en el Museo Frida Kahlo, Museo Nahuacalli y Frida Kahlo. No soy especialista en Diego Rivera. Muy bien. Perdón por eso. No, pero bueno, seguramente también sabes mucho de Diego y lo hemos aprendido a través de la Nahuacalli. Pero lo que sí ha sido muy interesante en estos 18 años que fui directora del museo y antes fui directora de cultura de la delegación Coyoacán, trabajé en el programa de las fronteras, el programa cultural de las fronteras en Tijuana. Pero una de las tareas más importantes que era un reto, era justamente trabajar con los niños, con la educación en los museos. Y para eso desde hace muchos años Beatriz Ruiz ha sido nuestra asesora, colega, cómplice en esta aventura. Digamos, los museos ¿qué son para los niños, no? Incluso para muchos profesores, pues son como un ente abstracto en el cual pareciera para las élites inaccesible, incomprensible. Y entonces el reto que nos planteamos Beatriz y yo en estos museos, y la verdad que con gran éxito, fue hacer programas educativos enfocados que partían primero desde la concepción, ¿qué es el museo? ¿Cómo el museo puede estar ligado a la educación, pero de una manera lúdica, de una manera divertida, para evitar esa frontera entre la cultura y los niños, ¿no? Ahora que hemos estado en la pandemia y los museos cerrados por varios meses, ahora están abiertos de manera restringida, hemos visto que fue fundamental el uso de la tecnología para poder acercarnos a los públicos, en particular al público infantil. Tuvimos una gran experiencia que se proyectó a nivel mundial, que fue el aniversario de Frida, donde hubo talleres infantiles, donde hubo, bueno, también conciertos, poesía, y tuvo un alcance de más de 1 millón de personas a nivel mundial.
Ya sabemos que el Museo Nahuacalli Frida tiene un posicionamiento nacional e internacional muy importante. Pero justamente aquí les estoy pasando algunas imágenes que primero fueron trabajadas desde un proyecto cultural, desde, digamos, plantearnos, Beatriz y yo y otras colaboradoras, qué era lo qué queríamos transmitir de los museos, del Museo Frida Kahlo para los niños. Porque ustedes verán que hay muchos museos que no se les permite libertad a los niños, ¿no? A mí de repente yo veía en la plaza de la Nahuacalli que querían jugar fútbol y salía los vigilantes decían, no jueguen, no, yo decía, déjenlos jugar, déjenlos que vivan, que experimenten, que sean libres en el museo. Y ahí vemos el ejemplo. Y entonces, eh, por, eh, la, el museo puede ser parte fundamental de los programas educativos de las escuelas. Que lo es en muchos países, en México lamentablemente no. Y ahí por ejemplo, ahorita que los niños están en su casa, no tienen que ir necesariamente al museo. El museo puede ir a ellos haciendo programas especiales y vinculándolos al currículum de la Secretaría de Educación Pública de los Ministerios de Educación, complementándolos. ¿Por qué? Porque un museo es una forma lúdica, divertida de aprender nuestra historia, de aprender ecología, como vemos que es el caso de Nahuacalli, de aprender valores, yo siempre pienso que un niño, no pienso, lo he visto, un niño que se le pone a pintar, a oír música, a tener un encuentro, a expresarse con su cuerpo, como la danza, no es igual a un niño que nunca ha tenido esa experiencia con las artes. ¿Por qué? Porque se desarrolla esa sensibilidad que te da el arte y te permite, incluso hay estudios que comprueban que un niño que se acerca a la música, que entiende la música, que sus padres lo acercaron, sus maestros, puede aprender mejor matemáticas u otras ciencias. Entonces el arte y la cultura que dan en los museos complementa la educación. ¿Qué pasa? Que siempre nos quejamos, ay, es que la Secretaría de Educación, el Ministerio de Cultura para otros, no nos integra, no integra sus programas de estudio. Yo ahí estaría pensando al revés. ¿Por qué nosotros, como instituciones, ustedes como maestros, no nos hacemos pertinentes y necesarios a la sociedad? Y al revés, empezamos ahora que lo podemos hacer desde la tecnología a partir de iniciativas propias que hoy podrían tener un alcance como estamos teniendo ahorita de casi 300 personas y decir, bueno, en este momento estamos viendo, por ejemplo, la historia de la revolución. Ah, bueno, pues qué obras de arte hay sobre la revolución, cómo se complementa la Casa Azul con ese proceso revolucionario que está realmente ligado y cómo esa educación, ir a un museo o verlo digitalmente en el museo y hablarles de esos temas que se tocan en las materias escolares, lo hace mucho más fácil, mucho más accesible, más vivencial, te da una experiencia, aunque sea digital, ¿eh? Y en lugar de estarnos quejando que los ministerios no nos incluyen a los museos, a los artistas, es decir, nosotros partir de estas experiencias como la que hoy estamos teniendo y haciéndola para los niños, y entonces empezar a presionar o hacernos pertinentes y necesarios para la sociedad a través de la iniciativa personal y no esperar a que las instituciones nos abran los espacios, porque no lo van a hacer, porque las instituciones son cuadradas. En cambio, sí responden a la presión social, y la presión social se da con estas experiencias, ¿no? Miren, por ejemplo, esta fotografía es de una artista contemporánea, Prune Noble, que hizo, digamos, basándose en los guerreros de terracota en China, hizo niñas que están, 400 niñas que están en la explanada del Museo Nahuacalli, y el tema es que es un homenaje a las niñas que asesinaban cuando nacían los padres, porque solo se les permitía tener un hijo, y siempre preferían un varón, y si nacía niña las mataban. Entonces, cuando empezamos con la explicación de los asesinatos, de decir, mira, estas niñas murieron, pudieron haber
crecido, vivido, y no fue así. Entonces los niños llevaban a la abuelita, a la mamá, dicen, mamá, ven a ver las niñas que no dejaron vivir. Y entonces empieza toda la explicación de la historia de China. ¿Por qué el proceso de Mao Zedong? ¿Por qué estas medidas? ¿Por qué el comunismo, el socialismo? Entonces empiezas a despertar las inquietudes y a partir de ahí la explicación. Y esto es con arte contemporáneo. Digamos, hay tantos elementos, porque un museo y el arte mismo condensa la esencia de las sensibilidades del ser humano y sobre todo los niños son muy sensibles a esas expresiones artísticas. De hecho, en el museo, en ambos museos es muy interesante que cuando reabrimos el museo, llegó una familia con una niña y les dije bienvenidos, son la primera familia que viene después de la reapertura en la pandemia. Y me dicen, no, fue la niña la que nos trajo, que quería venir a ver a Frida Kahlo y ya nos tenía presionados por venir al museo. Entonces me dio tanto gusto eso. Y hay un número muy importante de familias que van a los museos, pero los llevan los niños. Entonces, y aparte cuando hemos hecho estudios de público, nuestro público se concentra infantil y en mujeres universitarias entre 20 años y 40 años. ¿Cuál es el público que menos disfruta, va y le interesa un museo? Es el público que tiene más de 60 años. ¿Por qué? Porque no tuvieron digamos, no se les inculcó ir al museo, el acercamiento con las artes. Claro, a cierta clase social alta sí, pero a una clase social muy específica en aquel tiempo. Y esos son las personas, adultos mayores, que van al museo, pues son muy pocos. La mayoría de los adultos mayores no tienen mayor interés. ¿Qué está pasando desde los años 70 para acá, cuando los museos cambiaron su perspectiva hacia la educación, de unir la educación de manera disfrutable, de recreación, de diversión? Esa tendencia ha cambiado y hoy hay una demanda de ese público infantil. Entonces, ¿cómo en la educación a distancia que ahorita estamos llevando, explorar las posibilidades, aquí con Beatriz, que es experta, con los expertos, y crear programas digitales que sean complementarios a la presencia física? Totalmente. Es como porque, ¿mande? ¿Ya? Totalmente. No, lo que pasa es que te estás adelantando a un tema de la tecnología que quisiera Bueno. para más al ratito. Te agradezco mucho, digo, súper interesante, y este proyecto de las niñas de Terracota fue maravilloso y experiencia para los niños el vivir el espacio ecológico de la Nahuacali. Pero muy bien, no vamos a terminar aquí, vamos a darle espacio ahora al doctor Gaeta de presentarnos un proyecto también increíble que trabajó en la ciudad. Regresamos luego contigo en un ratito porque es súper interesante lo que estás mencionando. Gracias. Muy bien, listo, Julio. Perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Como decía hace un rato, mi desafío es poder comunicar en este tiempo de 15 minutos. Voy a hacer una presentación que tiene muchas imágenes, pero mi foco va a ser en educación y ciudad, acotándome en este tema de qué sucede cuando estas tres componentes, educación, arte y tecnología, que los que estamos aquí y quienes están en el auditorio están involucrados en una o en otra o en las tres, pero la pregunta sería, ¿qué sucede cuando no se encuentran, ¿no? Y yo diría que increíblemente en esta época de tanta crisis, de tanta complicación que hemos tenido social, con estos números y estadísticas de infectados y todo, o sea, con tanta mala noticia, también tenemos la buena noticia de que sí ahora sucede un encuentro que no se daba antes, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, creo que hasta ahora no se dio un encuentro que ahora, a partir de ahora, sí se empieza a dar. Entonces, nosotros partimos de la base de que trabajamos con una arquitectura que es para la gente, en este doble perfil de arquitecto y profesor,
como profesor y hablando desde la educación, hemos fundado esto que se llama Fábrica de Ciudad, que tiene un nombre, digamos que tiene un statement, un posicionamiento, y hemos trabajado muchísimo en un emprendimiento desde hace 2 años, pero que desde este 15 de mayo pasado que nos declaramos en esta situación de que teníamos que trabajar en línea, estas son las plataformas de educación que hemos manejado. Y hemos trabajado a través de redes, de Instagram, con un Instagram muy cuidado en diseño y que pueda comunicar al público que queremos llegar, que los que queremos llegar son los futuros arquitectos y los arquitectos actuales, pero la gente también que está ocupada o preocupada por el tema de la ciudad, y trabajando siempre con estas tecnologías de hoy, el video como término de comunicación, el sonido, por supuesto, la música, se manda a hacer una música especial y todo convergiendo o intentando llegar a esta comunicación, a esta educación. Esto es un poco el posicionamiento, voy a ir rápido, y a partir de aquí es increíble, pero se nos ha abierto la oportunidad de trabajar asociados, incluso con la UNAM, de generar todos estos productos, estos DIPA y DIPUP, son diplomados que estamos llevando adelante con la UNAM, con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y estos viernes de fábrica son episodios que lo estamos haciendo todos los viernes y hemos llegado a tener 870 personas en auditorio. Y es un producto pago, privado, ¿sí? Y en redes con un crecimiento que arrancamos en los 2.000, 3.000 en Instagram y ahora estamos en los 11.000. Entonces, básicamente, es lo que quería mostrar ahora. Y entonces arrancamos también con un mapa en este primer ciclo que hicimos con 12 arquitectos de toda la región, y en esto dijimos, vamos en contra de los mapas de contagio, vamos a generar un mapa de contagio positivo. Y esto fue lo que logramos en el primer ciclo con más de 300 inscritos. Esto es el segundo ciclo, que fueron después de esos 12, llegamos a más de 1.000 inscritos, y ahí nos mantuvimos en esos 1.000 inscritos. Estos son parte de los diplomados. En esos diplomados también esta es una reunión de decanos, que nosotros como institución privada, que somos una AC, o sea, sin fines de lucro también, pero que queremos trabajar desde la educación, pudimos lograr esta plataforma de decanos de arquitectura, y en este diplomado, por ejemplo, también nunca había pensado yo en poder dirigir o lanzar un diplomado de más de 50 inscritos de distintas partes de la región, de Europa, como ven, Argentina, Uruguay, Colombia y México. Y esto es ahora el nuevo desafío. Esta es una nueva plataforma que estamos creando a modo de, esto es un poco cómo va a funcionar y cómo va a generar esto interactivo, abriendo un menú en una aplicación donde se va a ir entrando a los distintos autores, que son distintos autores de distintos lugares, y se entra a las conferencias y a las ponencias, de quiénes somos, por supuesto, y ahí ir trabajando en cómo comunicar, pero de la manera más sofisticada y más adecuada a la exigencia que hoy se tiene en términos visuales y de contenido, por supuesto. Contenido y forma siempre al más alto nivel. Por otra parte, tenemos esto, que es un atlas que he trabajado, ¿Qué es el Atlas? que lo acabo de entregar Es una como plataforma de parte del Sistema registro, Nacional de mapeo y Creadores. documentación construida en base a Nosotros infografías, trabajamos en droneos, fotos, el ilustraciones espacio e público y por lo investigaciones. tanto han de Todos sentir ellos mapeado, reunidos y asociados con el objetivo trabajo de de 3 obtener las bases necesarias para futuras acciones el gobierno de proyectuales México, de mejoramiento y ahora por lo transformación, menos, o sea, para futuros proyectos. tuve la oportunidad de tenerla en 3 ocasiones, estoy cumpliendo, digamos, el 9º El Atlas año del de Espacio beca. Público tiene Y como este objetivos es principales un los siguientes atlas del puntos: espacio público el en la conocer Ciudad el de espacio México. público, Se el generan todas entender su estas funcionamiento y la infografías, dimensión todo social, este el estudio conocer de sus la calidad de orígenes los y su espacios historia, para después el poder entonces lograr poder actuar. mediciones Y este es cuantitativas y una especie de cualitativas mapeo de uso. rápido que ya está en Instagram, por supuesto, trabajando con estas infografías que las hemos generado durante todos estos 3 años, viendo criterios de utilización, pertenencia, subutilización, riesgo o, sin embargo, una identidad, los mercados públicos, los parques, y estas infografías que van generando las distintas componentes en todo, ¿no? Es un proyecto que a mí me apasiona, que me tiene muy contento. Este es un primer DOMI mostrado en electrónico, por supuesto, que se va a generar en un libro, y por supuesto, esto también, que lo voy a compartir con Beatriz Ruiz, es un QR para que ustedes también se puedan entrar de un modo, justamente como es el espacio público. Decimos que un atlas del espacio público debe ser público,
y entonces así lo trabajamos. Por otro lado, es importante, y espero tener el tiempo para poder terminar, ¿qué sucede con el espacio público y los niños, los jóvenes? Estos son los futuros líderes o los futuros usuarios en términos reales de todos los espacios públicos. Este es un proyecto que hicimos, que es el Memorial de las Víctimas de la Violencia en Ciudad de México, que son estas estelas de acero corten que está en Avenida Reforma. Y por supuesto que este proyecto tiene que ver con la gente. En el concurso que tuvimos la oportunidad de ganar, lo presentamos así, como que fuera justamente un palimpsesto, que fueran 70 pizarrones donde la gente pudiera rayar, hablar del enojo, del dolor por las pérdidas, por la violencia, de los que perdieron los papás y todo esto. Una gran resistencia de parte del comité en permitir esto, porque suponían que iba a tener mensajes negativos. Sin embargo, estos son los mensajes que han sucedido desde entonces. Este proyecto se inauguró en abril del 2013, y hasta ahora siempre se ha tenido esto. Fue un proyecto muy controversial porque el presidente que estaba de turno, en fin, tenía que ver, como casi todos los políticos que han pasado por nuestros países, sin excepción, creo, tienen que ver en parte con la violencia. Pero poco después sucede el proyecto que yo digo que es el real, no el que hacen los arquitectos, sino el que hace la gente. Esta cantidad de nombres, que son las víctimas de las víctimas de la matanza del 68, son 10.000 nombres que ya forman parte de los proyectos y se integran con estos dibujos, con estas manifestaciones de la gente. Entonces ahora unas y otras manifestaciones, las artísticas, y también estos nombres de estas más de 10.000 víctimas que ha sufrido México, que estamos hablando ahora, y hay víctimas por violencia de género, por violencia de distintos tipos, se siguen sumando en este proyecto. Es un proyecto que tiene que ver mucho con la ciudad, que tiene que ver mucho con la educación, que los niños tienen que... yo trato de ir siempre con mis estudiantes y hablar de lo que estos proyectos, espacios memoriales, tienen que ver, y tanto en la educación de la gente, y la educación, la ciudad es el mayor de los espacios colectivos, y también tiene que ver increíblemente con lo lúdico, como pasa en el Memorial de Eisenman de Berlín, el Memorial del Holocausto, tiene que ver también con lo lúdico. Entonces van chicos a jugar como parkour y todo esto, y bueno, me paso rápido porque quiero llegar al final, y no quiero que Beatriz me corte. Está bien, no, adelante. Voy, pero así a 200 por hora. Entonces, este es el memorial. Para los que no lo conozcan, ojalá puedan recorrerlo, y encantado yo también de hacerles de guía y decir lo que nosotros pensamos cuando concebimos este proyecto. Y el otro proyecto que quiero mostrar es un proyecto que tuvo mucho que ver con la participación, que es el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, que por supuesto tiene que ver con esta megalópolis en la que pertenecemos, que es la Ciudad de México, pero tiene que ver con la gente, ¿no? Tiene que ver con la gente que toca. La arquitectura, los que la practicamos, los que tenemos el privilegio y la responsabilidad, porque son dos palabras que van juntas, de practicarla y de generar, tiene que ver con las ciudades y tiene que ver con la gente. Y esto tiene que ver con una historia rápida de México, de cómo se fue secando, cómo se fue densificando conforme pasa, y tiene que ver con esto. Esta es la ciudad que tenemos de los autos, es la ciudad que tenemos de la gente. Estas son, por supuesto, imágenes pre-COVID. Tampoco nos sintamos muy orgullosos que también no han reducido tanto las aglomeraciones. Entonces este proyecto que se ubica aquí es un proyecto muy social porque involucra 22 colonias que van desde las más pudientes hasta las menos pudientes, hasta las más complicadas, con más mix de pequeñas viviendas con industria y con una... Y obviamente tuvo que ver esto con la gente. Entonces, digamos, era preguntarle a la gente que quería y preguntarles... Muy inseguro por la... muy oscuro, hubiera más iluminación a lo mejor. En las mañanas es muy activo, vienen muchos a comer, a hacer las peticiones, las exigencias, y así recibimos este espacio. Y es un espacio, es un proyecto que nos llevó muchísimo tiempo el concebirlo, pero la fuerza de lo social se sumaba junto con este río verde, que era generar un bosque urbano,
muy denso, muy intenso, y nosotros aducíamos de que iba a ser la última oportunidad que iba a tener la Ciudad de México de generar un bosque urbano. Esto es un poco el sistema de parques, el sistema de espacios. Se hizo, esto está donde está la fábrica de Modelo, la fábrica de cerveza La Modelo. Se hizo esta primera fase, la segunda, y lamentablemente, de vuelta, por tiempos políticos, no se pudo hacer la tercera. Entonces, de los 4,5 kilómetros que iba a durar, que iba a llevar que iba a tener de extensión, se hicieron solo 3 kilómetros. Esto es parte de los estudios que hicimos, mapeos. Esto es parte de lo que lee algunos periodistas del extranjero, pero que a su vez fueron parte de nuestras intenciones también. En fin, esto lo paso rápido. Esto es un mapeo también, como estaba en simultáneo con este estudio. Esto es como una suerte del mapeo. Este es nuestro parque lineal comparado con Central Park, o que es la última de las cintas, Chapultepec, y es una comparación escalar de que efectivamente esto iba a ser parte de... Esto es un poco los objetivos, el crear un lugar, jugar con la identidad y la memoria, lo sostenible, lo multiescalar de la ciudad y el proyecto del tiempo, y por supuesto un bajo mantenimiento. Estamos en Latinoamérica y hay que trabajar con proyectos de bajo presupuesto y bajo mantenimiento. Y todo esto de esta visión, que es una visión muy particular, que es el paisaje urbanismo, que tiene distintas... y que tiene que ver con estas premisas: la participación de la gente, los programas, la omnipresencia del verde, el agua y algo del proyecto. Y esto fue parte, algunos de los reclamos que nos hacían cuando hacíamos esta participación, que fue clave, porque fueron reuniones, y reuniones donde había que discutir y pelear. Vean mi gesto en la imagen de arriba, junto con mi socia, y era ir a pelear el proyecto, pero también era ir con 2 oídos y una boca, ¿no? A escuchar el doble de lo que teníamos para decir. Parte de las infografías que hacíamos para mostrarle a los clientes, y aquí llegamos a algo que quería detenerme: los niños. Los niños siempre son la salvación, ¿no? A veces nos quejamos cuando son chicos, pero después los extrañamos cuando se hacen grandes. Pero hicimos este proyecto porque creemos que son los usuarios. Es un proyecto dentro del proyecto, los usuarios más agradecidos. Les tomamos fotos y generamos esta especie como ¿qué pasó aquí? Con juegos, y generamos estos stencil, y estos fueron partes de los proyectos, y a estas paredes obviamente pusimos esta especie como de grabados, y soñamos, la verdad que soñamos como niños, que estos, cuando fueran adolescentes o mayores, se lo iban a mostrar a sus novios, a sus novias, y decir: ese soy yo, y no sé qué, pero lamentablemente duró poco, se fue grafiteado, pero no importa, después seguimos persistiendo, porque hay que ser insistente en esto de la ciudad y en la educación, y trabajamos con instancias de plantación, promovimos los grafitis, y esto es el resultado, parte del resultado final. Es un proyecto que estaba en pleno abandono total, donde había gestos de delincuencia y todo, y tenemos nuestro sistema de agua, de recolección de agua, nuestra producción de verde, y un bosque que va en camino, todo el manejo de agua, que no me voy a detener en él, estos bancos, tanques de reserva, que lo hicimos en lenguaje fabril, porque estamos en el medio del contexto de una fábrica. Esta línea roja, que a veces es línea, pero después se vuelve banca, y que cose las distintas partes de la colonia, una colonia que a veces está dividida socialmente, y nosotros era como una suerte de símbolo de juntar una y otra. Y este es el resultado final: niños, de vuelta niños y familias, en un espacio que antes estaba abandonado, niños, mascotas, y estos cruces en este gesto proyectual que hicimos. Y esto, la verdad, que es el mejor de los premios que puede tener un arquitecto, ¿no? Que los proyectos se usen, y se usen intensamente y se apropien. Este es un parque que, a diferencia del Highland de Nueva York, el tren sigue pasando, y entonces hay distintos usuarios. Sobre estos tanques generamos estos juegos, y este es un poco rápidamente algunas imágenes de este resultado final. Hicimos la señalética, también se dan estos, como cose tantas colonias, se dan estos juegos básicos. Qué maravilla que en la época de la tecnología, de las pantallas y todo, se puede ir a un juego de esto, y algo tan esencial donde se juega con piedritas,
con carritos, los papás están atrás sentados en el mismo gesto proyectual, esta línea roja que después se vuelve banca, ¿no? Esto es parte también, esa línea roja se vuelve para skaters en determinados lugares, skater para niños, jóvenes, y skater también, como pueden ver ahí en la imagen de abajo. Adelante, adelante, por favor. Es que quería ver los perritos. ¿No? Hacen ejercicio a diario también. Y este es entonces ese resultado final. Y termino con un video. Esto es en la noche y generamos canchas, activadores públicos. Aparecen este grupo que son los bicitecas también. Esto es a la 1 de la mañana y van transitando por las ciclovías que generamos. Y esta es la ciudad que aspiramos, que conforma esta línea de luz en todo el sentido más amplio del término. Y entonces termino con un timing de cómo estaba en el 2017, cómo está en el 20 y cómo suponemos va a estar en el 2030 con este bosque intenso, tupido, y ojalá que la modelo se vaya y esto ojalá que no vengan torres y que se logre sustituir esto. Y por último, este video que es con lo que cierro. Puedes sentirlo. Pasa sobre la tierra y lo transforma todo. Nos arrastra sin darnos cuenta. Indetenible. Un millón de gotas de agua que vibran al unísono. Puedes sentirlo. Muchísimas gracias. Ay, gracias, Julio, increíble. Digo, qué maravilla de concentrar en un espacio abierto y transformarlo, ¿no? Y aquí, digamos, la mayoría de nosotros no tenemos una preparación en arquitectura o en esta formación, pero para poner en perspectiva, son años de estudio, de entender el espacio, de conocer, de encontrar esa vinculación y con el arte, ¿no? Que eso también es maravilloso. Y al final los niños son los que siempre nos dan esa gratitud hacia lo que hacemos. Gracias, Julio, padrísimo. El futuro de las ciudades, por eso termina de esta manera, ¿no? Increíble, ¿verdad? muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues muy bien, ahorita regresamos contigo otra vez, pero ahora le damos la oportunidad a René, así como ya vimos los museos, el arte, la arquitectura, hay un elemento esencial en todo lo que es la música y no podemos vivir sin ella. René, ¿cómo estás? Y cuéntanos también qué haces Hola. en este sentido. Hola. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación y felicidades a Hilda y a Julio por lo que nos han explicado actualmente. Quedé muy impresionado. Bueno, hace más o menos 7 años empezamos, bueno, yo considero que ya que pusieron lo de cultura, pienso que arte y educación, etcétera, forman parte de lo que se llama así como paraguas de la cultura, ¿no? Y bueno, simplemente para ubicarnos, porque yo pienso que solamente hablar de música por sí sola,
pues no es suficiente para el tema que se nos planteó de los niños y su encuentro con el arte y la educación, su encuentro con la tecnología. Entonces, por eso hice una muy tradicional y popular definición de lo que es la cultura, así con mayúsculas como se suele considerar. Entonces, para ubicarnos un poco y para ubicar la música en particular con los niños, entonces este es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, a un individuo. Son conocimientos e ideas no especializadas, adquiridas gracias al desarrollo de facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio, el trabajo. Es el conjunto de bienes materiales, espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, hábitos, valores, herramientas y conocimiento. Y es algo que está dentro de nosotros, es algo que nos rodea y es una parte integral de nuestro ser. Define la forma en que tratamos a los demás y a nosotros mismos. Nótese que ninguna definición cita específicamente a las artes o a las ciencias, e incluyo dentro de ciencias la tecnología, aunque se supone que están implícitas en ella, puesto que pues, es parte de todo lo que leí anteriormente. Entonces, existen numerosos y amplios tratados sobre el tema cultura, de autores inmensamente cultos de muy distintas vertientes filosóficas, artísticas, políticas, estéticas, económicas, folclóricas, etcétera. Basta con estas mínimas definiciones para discusión y a la vez aceptar la complejidad en intentar llegar a una definición que sea aceptable a todos y para todos los usos. Entonces, yo quise hacer este planteamiento porque me parece que la música, más bien los niños, están influidos por la cultura que cada quien recibe de la familia, de la escuela, de la comunidad y de la iglesia. Y por eso pienso que es algo además totalmente accesible. Si algo es accesible, es la música. Si algo está a la mano, es la música. Y debería de estar mucho más a la mano, en mi opinión, que lo que actualmente está. Siempre sobre todo hablando de música clásica, siempre se considera que es una cosa de nicho, es una música elitista, es solamente para las personas que, entre comillas, saben de música, pero la verdad es de que en el trabajo que he estado realizando en los últimos 7 años, que es una plataforma dedicada a la difusión de la música clásica, es una plataforma gratuita y va dirigida a absolutamente todo el público que pueda tener acceso a una computadora. Desde un principio, cuando empezamos el proyecto, la idea era de que, bueno, la verdad se hace mucha música en México. Hay muchos conciertos, esto es pre-COVID, por supuesto. En cualquier mes hay más de 100 eventos de música clásica en la ciudad, digamos, también incluyo el Estado de México. Y la realidad es de que no todos tienen público. Entonces, nuestro objetivo al crear musicaenmexico.com.mx era de difundir estos conciertos y decir, hay conciertos en estos lugares, a esta hora, se puede llegar de esta manera, el acceso es gratuito o cuesta tanto, el programa es el siguiente. Y además de hacer esta información disponible, lo que queríamos era también, bueno, ¿y qué es lo que voy a escuchar si voy a un concierto como este? Entonces empezamos a hacer lo que consideramos parte intrínseca
de nosotros es educar sobre la música, de dar información sobre los compositores, los estilos de música, los instrumentos, los diferentes tipos de composición, etcétera, no solamente internacionales, sino también de México, para que el público vaya adquiriendo conocimientos si quiere, si no, no lo tiene que abrir, ahí está. Y si quiere abrirlo y luego volver, también ahí está, es permanente. Esto funciona los 365 días del año, entonces a cualquier hora una persona puede tener acceso a la música. Y desde luego siempre hemos pensado de que, bueno, ¿qué hacemos para los niños? Existe, que podríamos decir, música para niños. Es demasiado tonta la que existe. ¿Por qué tenemos que limitar la música en general a un tipo de música que está concebida, entre comillas, para los niños? ¿O debemos de simplemente dejarlo abierto para todos y que tengan acceso a él? Y dentro de esto también no dejamos de tomar en cuenta la importancia que tiene en esto la escuela, los maestros, que tiene también la comunidad, digamos, los gobiernos locales, las actividades que inventan respecto a la música, o a la danza, o al canto, etcétera. Y desde luego también lo que muchas veces no nos rehusamos a considerar y más bien eludimos es la iglesia. Entonces, cuando a través de la historia, la iglesia ha sido una de las grandes promotoras de la creación musical. Incluso aquí en México, durante la época colonial y posteriormente un poco y actualmente un cero. Pero la verdad es de que todo el ambiente dentro de la cultura que un niño va absorbiendo en su vida puede tener un encuentro con la música o lo tiene totalmente vuelvo a mencionar, familia, escuela, comunidad y la iglesia cuando y si quieren. Entonces, ¿qué hicimos en Música en México? Pues sí, abrimos una sección que se llama música, que se llama Niños, nada más, y dentro de eso sí incluimos todas las composiciones que han sido escritas para niños, para introducirlos a los diferentes instrumentos, composiciones de Britten, de Saint-Saëns, etcétera, que hay a este respecto. Y también hemos sido muy absolutamente libres y hemos introducido caricaturas de Tom and Jerry o de Mickey Mouse, etcétera, que usan música clásica como fondo para sus travesuras y las correteadas que se dan, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no? También es una forma más de acercar a los niños a una música que puede ser de su agrado y que puede ser una introducción para otro nivel de música o ampliar su alcance a la música. De hecho, los niños adoran ir a los conciertos. También participo en el patronato de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y todos los años, cuando había temporadas, siempre hay conciertos para niños. Son los que primero se venden, son los primeros que se agotan los boletos y los niños simplemente les encanta. Hay un límite de edad que por razones, digamos, fisiológicas tenemos que hacer, pero aparte de eso, todos los niños pueden asistir. Son popularísimos los conciertos, ¿no? Lo mismo sucede en Guadalajara, lo mismo sucede en otras ciudades que tienen conciertos para niños y uno puede darse cuenta de, aunque se levanten y corran por los pasillos y las escaleras y se tiren en el suelo, de todas maneras lo están disfrutando enormemente. Entonces, nuestra plataforma realmente está ahí. Hay semanas que no tenemos nada específicamente para niños, pero nosotros consideramos que todo lo que está es para niños. Todo lo que tenemos está
ilustrado con videos. Absolutamente todo lo que tenemos está ilustrado con videos, lo cual hace que no solamente la persona pueda escuchar, sino también pueda ver las interpretaciones y pueda apreciar el trabajo de las personas que se dedican a la música, los artistas, los instrumentistas, los directores de escena, los directores de ópera, etcétera. Se sorprenderían ustedes de saber que hay más de 900 casas de ópera en el mundo, cuando también se le tilda de que es elitista y de que es un espectáculo caduco, etcétera, etcétera. De hecho, hay óperas sobre cada tema que inimaginable hoy día que se están escribiendo actualmente, basados en obras de Samuel Beckett o de personas o de temas que uno nunca pensaría que podrían ser inspiración para una ópera, pero lo son. Entonces, este es el tipo de trabajo que nosotros hacemos y que no está específicamente dirigido a los niños, pero que ellos están incluidos dentro de esto porque son miembros también volvemos a una familia, a una escuela, a una comunidad y a una iglesia en algunos casos, o no. Quisiera hacer una referencia a lo que mencionaba el arquitecto Gaeta en su espléndida presentación, el espacio público. Las iglesias son un espacio público, pertenecen al Estado, sin embargo, no son utilizadas para nada, ¿no? Es decir, fuera de las cuestiones de ceremonias religiosas, no se usan para la música, no se usan para dar conciertos, no se usan para dar clases. Es decir, es realmente un lamentable falta de aprovechamiento de una infraestructura enorme, ¿no? Además de que en casi todos los pueblos de México son también un elemento para aprender a apreciar la arquitectura. Es decir, son generalmente, todos los pueblos tienen alguna construcción desde el siglo XVI en adelante que vale la pena apreciar y conocer y ver, ¿no? Entonces, este es también un contacto del niño con el espacio urbano, que es también parte de su cultura, ¿no? Entonces, estas son un poco cómo ubico yo la música dentro de la cultura en general. Es decir, una cuestión también que pienso que es importante es que no se menciona que también las ciencias están en la misma situación que el arte, ¿no? Ante la tecnología. Creo yo que estamos viviendo una época realmente muy, muy aprovechable para, digamos, aplicar la tecnología para un mayor aprendizaje y apreciación de una persona. Y justo, René, muchísimas gracias por tu aportación súper interesante y bueno, y el esfuerzo que has logrado también en este tema. Debo agregar que hemos trabajado a través de la Fundación INOMA en explorar la educación y llevar estos conceptos musicales a través de videojuegos. En el sitio Tac 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 hemos desarrollado algunos juegos en conjunto con ustedes, que han tenido maravillosa experiencia de acercar a los niños a conceptos elementales de la música a través del juego. Entonces la tecnología ahí nos apoya y pues bueno, muchas gracias por eso. Esperamos seguir haciendo más juegos con ustedes. Pero bueno, pasando al siguiente tema, digamos, después de lo que hemos escuchado de sus distintas perspectivas, pues ahora viene el problema. Es decir, existen estos espacios, existen digamos, pues esta riqueza cultural que además genera muchísimas experiencias y los niños vemos que lo disfrutan, lo aprenden, pero ¿cómo hacer esa conexión? ¿Cómo acercarlos a ellos y a los maestros? Que en este caso, después de entender y ver lo que hacen, los maestros se vuelven unos aliados con nosotros. Las escuelas pueden ser estos medios para conectar a los espacios culturales con la educación, con los niños, y de qué forma ustedes visualizan que se puede promover o se puede facilitarse el llevar este tipo de conocimientos y de experiencias
a las escuelas o facilitarles a los maestros esta labor docente? Nos lo dejo abierto a quien quisiera responder. A ver, Hilda, sí. Nada más, estás en este... Ajá. Yo creo que una primera forma de empezar es con grupos de trabajo, focus group, donde haya un diálogo entre los maestros y directores bueno, con las personas que estamos cercanas a la difusión, la enseñanza del arte y la cultura, y poder analizar los libros, que sea una tarea nuestra, analizar el programa de los libros de texto gratuito, de las materias, de los meses en que se imparte, y a partir de ahí señalar ideas para poder que sea una guía del maestro cuando está hablando de un tema específico, en qué se conecta con el arte y la cultura, con la música, con la arquitectura, con las artes plásticas, el teatro. Es decir, por ejemplo, poderles recomendar una película, poderles recomendar hacer notas al margen, en el margen de esas materias que se están dando, y hacer, como decía hace rato, hacer pertinente o sea, ayudar a los maestros para que ellos se basen como complemento a la educación que marca, a las materias y a los temas que marca los ministerios de cultura, nosotros como, digamos, adecuarnos y dar esos elementos para que el maestro los pueda utilizar, y ahorita más a distancia van a ser mucho más interesantes. Yo creo que por ejemplo, ir a un museo, una hora, como el Frida Kahlo Nahuacalli o el de antropología, aprendes muchísimo más que si vieras 3, 4 libros, ¿no? Y lo haces en una hora. Porque ahí se condensa la información te entra a través de los sentidos visuales y es muy enriquecedora, se complementa. No quiero decir que no dejes de leer, por supuesto, sino dar otro tipo de experiencia. Creo que un focus group así, que se pudiera formar, sería muy interesante y sería el primer paso donde nosotros lo demos, y después esto se va a ir convirtiendo en algo estoy segura, es tan útil que va a ser una herramienta necesaria para la enseñanza. Pero si nosotros no damos el primer paso como sociedad, como expertos, en alianza con los maestros, pues nadie lo va a dar. Sí, sí, sí. Julio, René, ¿quisieran agregar algo? Yo quisiera nada más reforzar lo que dice Hilda, es decir, no se puede esperar a que el Estado haga todo, ¿no? Porque no lo va a hacer, o si lo va a hacer, no va a ser necesariamente como se debe de hacer. Y bueno, estamos viviendo una época realmente muy triste para todo lo que es cultura en este momento. Entonces, se tiene que hacer a través de cada persona, de cada familia, también tiene que ser más proactiva, mostrar más iniciativa en la misma casa, ¿no? Es decir, hablando de tecnología, yo había hecho una lista, por ejemplo, de todo lo que hay en una casa, digamos, o todo lo que existe al alcance de la mayor parte de la gente, que permite el acceso a, en este caso, de la música o a la cultura en general, y también lo incluye a la ciencia, ¿no? Entonces, sí, para empezar, estamos con electricidad. René, perdóname, ¿era la presentación? ¿Podemos poner la tabla? Sí, si quieren, la ponemos, sí, perfecto. Bueno, si no quiere alguien más intervenir, ¿no? Bueno, yo hice esta pequeña lista muy incompleta y desde que la hice ya la he ido ampliando más, pero en fin. ¿Qué es lo que hay en una familia? Bueno, aquí está lo obvio, el hogar, está el amor, la salud, la protección, pero está primero que nada la palabra, es decir, los padres, la lectura en voz alta a los niños, la acción de escuchar, la acción de ver, de sentir, las costumbres, la tarea. Está también, no está aquí, pero están todos los demás elementos que pueden ser considerados parte de la cultura, que es la cocina, y es la flora, y es la fauna, y es el tiempo, el sonido.
simplemente leer, escribir, contar, el trabajo mismo de los padres, las manualidades, las artesanías, todo eso está en la familia. Y después tenemos la escuela, el sitio, la socialización, los alumnos, los maestros, la protección, la higiene, la sesión de clase, los libros de texto, la biblioteca escolar, la computadora, si la hay, los talleres y laboratorios, si los hay, la música, aprendizaje de instrumento, el coro, la banda, la danza. Me quiero detener un poco en esto del coro, es decir, uh, cuando yo era niño hace muchísimos años, había en muchas escuelas un piano, escuelas de gobierno, y había un piano, y los niños, era para que los niños aprendieran a cantar y a formar un coro. Y esto es algo que, bien, hoy ha desaparecido, por supuesto, pero los coros no requieren ninguna inversión. No se necesita comprar 100 instrumentos para formar una orquesta. Con un coro se puede organizar perfectamente bien en cualquier escuela. Se puede organizar un coro familiar, los hay. Y además en la escuela se puede más adelante hacer una banda y además también se puede bailar. Esto no requiere nada más que tener un tocadiscos o un radio, ¿no? Y lo mismo en la comunidad. La comunidad, ¿qué es lo que aporta la cultura de un niño? Pues aporta, está el entorno natural, está el entorno físico, están las bibliotecas, si la hay, están los museos, si lo hay cines o teatros, si los hay, porque depende de la población, del tamaño, etcétera. Están los parques deportivos, están las fiestas, lo que eso implica, la banda, la danza, nuevamente el coro. Y luego está el espectáculo, que eso está en todos lados, ¿no? Y bueno, finalmente está lo de la iglesia, el sitio mismo de la iglesia, la arquitectura, la decoración, la socialización, el equipo de sonido, que es ya en la intervención del sonido, la música en vivo, el órgano, si lo hay, el coro, las fiestas, las religiosas, los eventos, etcétera. Y luego abajo puse la tecnología que puede permitir ampliar todo lo que he puesto arriba. Empieza desde luego con la electricidad, el teléfono, los libros, las revistas, los diarios. Después están los tocadiscos, los discos, los CDs, los audios, los audiolibros, las videocaseteras, las videocámaras, la fotografía, el celular, los audífonos, el internet, los ebooks, el iPhone, el streaming, los podcasts, etcétera. Entonces, realmente el mundo o el país o el mundo está al alcance de los niños a través de la tecnología y por eso quise hacer ese listado así muy primitivo de que todo eso, gracias a la tecnología, se puede tener, ¿no? En este momento se pueden tomar clases de cómo aprender a tocar un instrumento, cómo hacer un instrumento. También hay clases de esto, ¿no? Todo esto está en Internet y todo esto es gratis, ¿no? No se tiene que pagar necesariamente. Y también hay de paga y también hay clases maestras con famosos músicos si alguien quiere estar ya en ese nivel y cree que puede aprovecharlo. Pero en general hay muchísimas cosas gratuitas en todo esto, ¿no? Y esto a mí me parece muy, muy importante. De los 100 conciertos que nosotros listamos en la cartelera, digo, por lo menos la mitad son gratuitos. Sí, muy bien, René, muchísimas gracias. Perdón. Julio, ¿tú querías agregar algo? Simplemente creo que se aclaró muy bien por parte de René y Hilda, pero quizás es hacer un subrayado en todo el tema de soporte digital, ¿no? Hoy más que nunca, digamos, que todas estas plataformas, Zoom y todo, existían antes, pero esta coyuntura que nos obliga a estar ahora y a ser, si no expertos, por lo menos saber dominarlos. Yo había dado 2 o 3 conferencias antes del COVID en Zoom y ni me preocupaba por
por saber más, por conocer más cómo podía tener mejor resolución, todo esto. Y ahora sí, o sea, tanto todo mi equipo como yo queremos estar en la última y ver cómo se van a ir mejorando todos estos soportes. O sea, yo creo que de la lista, con todo respeto a que René estaba planteando, no sé, yo tiraría varias, tocadiscos, en fin, cosas que me parece que pertenecen a otra época y sí hay que poner un subrayado en los dispositivos que generan el soporte digital. Incluso la televisión, a mí me parece en lo personal que es un error estar planteando que la educación se va a través de la televisión. Me parece que es un error, pero filosófico, ideológico, que creo que deviene de no haberse sentado con gente que está en el tema a ver qué es lo más importante como dispositivo para instrumentar la enseñanza hoy por hoy. ¿Es una televisión o es una computadora? Pero por supuesto que es una computadora o un teléfono o una tableta. Y no un televisor, que el televisor, no porque uno genere distracción y otro no, pero me parece que hay que trascender, o a no ser que sea un televisor de las últimas, ¿no? En las cuales efectivamente, ¿no? Con pantalla táctil y todo esto. Pero eso es lo que digo, ¿no? El soporte digital, creo que los educadores, estemos en el área que estemos, tenemos que pensar más que nunca en que son los soportes digitales los que tenemos que hacer para después ir a ver todo lo que hay para atacar. O sea, yo soy de los que creo que el único futuro posible que puede transformar nuestros países, que tanto lo decimos, lo dicen los políticos, lo decimos nosotros como educadores y todo, son los jóvenes y los niños, no hay otra. Pero lo cierto es que quienes... Porque el conocimiento ya está todo en la red, pero quienes son los que generan esa inspiración, yo creo que los docentes somos más inspiradores más que informadores. O sea, la información ya está, ¿no? Si yo hablo de Platón, hay alguien que va a decir cuándo nació y todo, si fue discípulo de Sócrates o no. O sea, y toda la bibliografía que él tiene, no hace falta decirlo, pero somos los que somos los motores inspiradores. Y la verdad que creo que a nivel de plantel docente, más allá de los buenos casos que hay, creo que estamos muy mal y no se habla nunca de formación docente. Y la verdad que somos los que estamos, no hay cursos de formación docente, no hay cursos de nivelación de exigencia y todo soportado en lo de siempre, lo mal que cobramos los profesores, ¿no? Digo, ese es un problema estructural que aquí no se puede hacer carrera docente porque simplemente no se vive. Entonces hay que ser profesor y hay que tener poco menos que 2 o 3 puestos más, posiciones más para poder vivir, ¿no? Entonces hay que atacar esos temas estructurales, creo que de raíz, y creo que tiene que haber voluntades políticas para hacerlo. Las voluntades políticas no le corresponden solo a los políticos, ¿no? Todos somos políticos, todos tenemos puestos de poder en nuestras estructuras. Me quedo ahí. Totalmente de acuerdo, Julio. Y bueno, creo que todos estarían de acuerdo. Por aquí nos agradecen mucha verdad en tus palabras, Julio. Y de las preguntas que están haciendo es, sí, efectivamente la tecnología y todos los instrumentos y dispositivos que son necesarios para enseñar tienen que estar allí. Sin embargo, la historia que viven muchos de nuestros maestros, sobre todo en comunidades rurales, en comunidades más alejadas de las ciudades, es muy diferente, ¿no? Es muy alejada de la tecnología, con muchas limitaciones y que los maestros verdaderamente tienen que armar circo, maroma y teatro para poder enseñar con lo que hay, ¿no? Entonces, de las preguntas que nos mencionan es, ¿qué hacer cuando la tecnología no es una opción? ¿Cómo llevar la cultura? ¿Cómo aprovechar espacios y llevar estos conocimientos de arte o de arquitectura, de música, cuando no tienes el acceso, ¿no? ¿Cómo ven esto? Yo por eso mencioné en la cuestión de, entre comillas, tecnológica, desde el radio, ¿no? Es decir, si no se tiene, desgraciadamente, si no se tiene todo lo que es digital, no, está la radio, así, por lo menos en lo que a música corresponde, ¿no? Claro, no es el medio ideal
para sentarse y pues, escuchar una conferencia, pero sí es un medio, bueno, ideal para la música, ¿no? Entonces, algo se puede ver con la radio, ¿no? Entonces, yo por eso lo puse, porque sí, efectivamente, uno tiende a pensar que en todos lados hay señal, etcétera, etcétera, y no es así. Es decir, si recordamos, hace por lo menos 10 años, sé que diferentes regentes de la ciudad decían que en 2 años ya todo va, ¿no? Nunca, no sucedió. Entonces, no sucedió así, realmente sucedió porque la gente empezó a consumir, a comprar y a ver las ventajas de lo digital. Pero si se vive efectivamente en una cosa rural, por eso menciono el coro, ¿no? Es decir, sí existe otras posibilidades, por lo menos en lo que se refiere a música. Bueno, Hilda sabe también que si uno reúne a unos niños, les da papel y lápiz, inmediatamente se ponen a hacer algo, ¿no? Pero sí tiene que haber el apoyo del docente. Desgraciadamente, lo que dice Julio también, digo, los incentivos son pocos, ¿no? Para ser docente y para tratar de seguir aprendiendo también como docente, ¿no? Exacto. Ahorita, ¿puedo? Claro, sí, ahorita me quedé pensando en lo que decían René y Julio. Hay el radio el radio sí llega a todos lados. Eso es un instrumento muy importante que hemos olvidado. Y sobre todo las radionovelas. Las radionovelas históricas que hacía Radio UNAM, que hacía Radio Educación, que pueden ser retomarse en este momento para también que sean elementos complementarios a la educación de los niños. Ok, no tienes computadora, pero tienes el radio. Y cómo, por ejemplo, todas estas charlas o todo este programa educativo unido al arte podría, si se hace de manera como lo estamos haciendo por Zoom digital, poderlo hacer, grabarlo y yo he trabajado mucho en radio, digamos, he hecho programas para radio y televisión, y esto mismo se puede adaptar el formato desde un inicio para transmitirse en radio. O sea, se graba aquí y se envía a las radiodifusoras comunitarias donde no llega lo digital. Eso es digamos, lo que fue en un momento un instrumento muy útil, que fue la telesecundaria y que se le descuidó, por cierto, mucho. Podría, en los términos más fáciles que da la radio, hacerse esa educación complementaria a distancia para quien no tiene la computadora. A mí me parece, yo recuerdo de chica escuchaba las radionovelas históricas de la Revolución Mexicana, Los de Abajo, las novelas, las grandes novelas hechas radioprogramas, y eran muy educativas. Hay mucho que rescatar ahí y están en las fonotecas de las radiodifusoras. Digamos, claro, todo eso cuesta dinero, pero lo que no hay que parar es en la imaginación de cómo vamos a llegar a los maestros y a los niños con estos instrumentos. Y sí se puede, porque ahorita, ¿quién hubiera pensado hace 8 meses que todos estaríamos conectados por Zoom, dando conferencias, aprendiendo, charlando, discutiendo, dialogando, intercambiando ideas? Sí, muchas gracias, Hilda. Muy cierto. Definitivamente hay opciones. Probablemente a lo mejor desde el contexto de los maestros, pues no es muy claro en cuanto a programas, en cuanto a, como mencionabas, Julio, capacitación, ¿no? O sea, en qué momento al maestro se le dan estas herramientas en donde vinculemos las artes, en donde vinculemos estos espacios culturales como elementos educativos. Y sí, es decir, por aquí nos comentan Isaías, Blanca Espejo de Fe y Alegría. Muchas gracias, Fe y Alegría, que están por aquí. Los docentes siempre hemos trabajado desde la frontera, de la nada, de los márgenes sociales, ¿no? Nos reinventamos. Es nuestro deber conjugar arte, tecnología y educación. Muy cierto. Si ustedes tienen esa gran responsabilidad de encontrar la forma, ¿no? Pero creo que también, y fue un objetivo el formular este webinar, es acercarse a gente como Julio, como René, como Hilda, personas que pues han logrado
profundizar en la investigación y en el estudio de estas artes y encontrar el camino hacia la educación, desarrollando experiencias como lo que comentó Julio del ferrocarril. O sea, ¿quién iba a imaginar que pues hay todo un proyecto detrás de poner una línea roja, ¿no? Para jugar, pero fue estudiado. Entonces, toda esta cultura, todas estas expresiones artísticas que se generan son también oportunidades de enseñanza, ¿no? Oportunidades que ustedes pueden tomar acercándose a personas como ellos. No sé si hay algún otro comentario que quisieran agregar. Julio, René, ya estamos pasando de la hora. Hilda, también, digo, les agradezco muchísimo. Por aquí nos comentan también, la solución a la mayoría de los problemas sociales en todo el mundo es a través de las reformas en la educación, el arte y la cultura. Los resultados se verán en la mejora del bienestar social, lo menciona Ricardo Zárate. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, definitivamente concluimos que el arte y la cultura deben de estar presentes en la educación desde niños, ¿no? Desde pequeños, para valorar su patrimonio y, bueno, lo que somos como país. Sí, Pues es que me quedo pensando que algo que he leído por ahí que dice, si para los gobiernos la inversión social, y fíjate lo que está pasando en Guatemala, que es el presupuesto más importante que se ha asignado para el año que entra al el gobierno de Guatemala en gastos, y no hay inversión social, y ya vieron las manifestaciones sociales brutales que están a punto de tirar al gobierno. Si para los gobiernos y los políticos que no tienen visión, que les resulta innecesario, según ellos, caro o innecesario invertir en educación, cultura, arte, deporte y ciencia, que a ver, si no lo invierten, es más caro. Así que prueben a no invertir. Y a largo plazo, además. No, bueno, creo que es un país, y además hay ejemplos recientes de Corea, de Singapur, que apostaron por el arte, la cultura y la educación, y ve los resultados. Hoy son punteros, startups, por haber apostado a la formación de sus poblaciones. Exactamente. Pues bueno, yo como cierre, Beatriz, si me claro, permite. Por supuesto, Julio. Siento que digo que hay muchísimo para hablar. Creo que estas plataformas son fundamentales, pero creo que efectivamente hay problemas estructurales que no los vamos a salvar mientras tengamos los líderes políticos que tenemos en todos nuestros países, porque creo que no hay uno que se salve. Donde efectivamente no se den las leyes de educación que generen buenos presupuestos para la educación, para que las buenas ideas se puedan instrumentar, pues no va a surgir, no va a funcionar. Aclaro, no soy candidato a nada, por lo tanto no quiero sumar votantes, pero creo que de verdad siento que cuando veo líderes políticos, que me interesa mucho meterme en eso siempre, veo que son las mujeres las que han generado mayores cambios en lo último, y creo que es el movimiento feminista, el movimiento que hoy tiene más fuerza. Creo que si logramos revertir eso y que en décadas, porque no se va a lograr en años, en décadas, empecemos a tener presidentas mujeres, que creo que siempre son más sensibles, más, no sé, tienen una capacidad que creo que los hombres estamos muy lejos de ella. Algunos que trabajamos para tener las capacidades femeninas desarrolladas, todavía le tenemos que aprender mucho, pero creo que ese movimiento, empezar a tener presidentas en la región, efectivamente presidentas con equipos fuertemente femeninos y de una población femenina fuerte y todo, creo que va a lograr esos cambios y va entonces a pensar más en la educación, porque son las mujeres que piensan más. Cuando uno ve el panel de profesores y de equipos docentes en general, son las mujeres las que están más presentes. Por lo tanto, creo que ahí está claro de hacerlo, ¿no? Y de verdad que lo digo de corazón, lo creo, lo he pensado, reflexionado mucho, lo he discutido con amigas y amigos, y creo que esa es una salida posible para ese cambio estructural. En el Inter, viva y brindemos y trabajemos en estas plataformas. Pero creo que ese es a donde hay que apuntar. Muchas gracias, Julio. Pues sí, interesante. Yo también creo que la presencia de las mujeres todo en el tema educativo, en sensibilizar, en ayudar a los niños a desarrollar este amor por esperar, por observar, hay un concepto que
que llaman slow looking en inglés, que significa no mirar despacio. O sea, de qué forma como padres, como maestros, pues motivamos eso, párate enfrente del monumento ese el memorial que construiste y observa, que oyes, que ves despacio, ¿no? El tiempo, pues, está ahí, no hay prisa por observar, no hay prisa por que la vida continúe. Y las artes nos ayudan a hacer esas paradas, ¿no? A escuchar, a quedarnos observando una obra de arte, ¿no? Cómo enseñar a los niños a trabajar eso y pues a desarrollarlo como un hábito desde pequeños. Y creo que tienes razón, en cierta forma, las madres o al sector femenino, pues tenemos esta sensibilidad. Sin embargo, creo que al final se complementan, ¿no? O sea, es necesaria la participación también masculina, pero con una visión, pues, diferente, ¿no? Y yo creo que eso es... Más acotada. Así. Tienen que reducir poder, definitivamente. No, estaría muy bien. Eso es lo que creo. No, muchas gracias, Julio. Sí, Hilda. Pues yo nada más un comentario por lo que dijo Julio. Por muchos años, como por 20 años, comíamos Carlos Monsiváis, Gerardo y yo en el Bellinghausen, me acuerdo, y un día empezaron a Monsiváis y Gerardo a hablar de los movimientos sociales, del movimiento de liberación de los negros en Estados Unidos, del movimiento gay y de los estudiantes. Y yo les pregunté, ¿qué movimiento social sigue? ¿Qué es lo que sí? Y ambos me contestaron al mismo tiempo, recuerdo, fue hace como 15 años, las mujeres. Son las mujeres las que es el próximo movimiento social. Y ahora que en todos estos últimos meses que estamos pidiendo la igualdad social de las mujeres, reconocimiento social y político en todos los niveles, y que lo estamos exigiendo y no porque no lo tenemos, me acuerdo tanto de esa aseveración de Gerardo Estrada y de Carlos Monsiváis, que me pareció que fueron muy visionarios, que para allá iba y que lo estaban viendo y que hoy se está cumpliendo. Y que, bueno, vale la pena nada más aclarar para nuestro público, Gerardo Estrada él estuvo presente en el movimiento del 68 ya hace algunos años y bueno, gran maestro y bueno, también un promotor del cultural increíble. Muchas gracias, Hilda. Pues muy bien, yo creo que con esto cerramos nuestro... a ver, Regis. Sí, antes de terminar, han habido aquí varias preguntas en nuestro chat hacia nuestros panelistas. Si tienen alguna bibliografía que ustedes pudieran recomendarle a nuestro público sobre este interesante tema. Yo ahorita justo, bueno, hay mucha bibliografía, pero he estado viendo en YouTube programas sobre educación y museos interesantísimos que pueden, digamos, a partir de ahí después ir a la bibliografía. Hay una conferencia de educación, arte en el Museo del Prado. Hay fantásticas conferencias en YouTube. Busquen educación, niños, museos. Gracias, Hilda. Perfecto. Yo menciono simplemente también nuestra plataforma musicaenmexico.com.mx. Yo creo que algo habrá para todos que pueda ser interesante y simplemente exponerse a la música, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo e invitar a los alumnos también, hacerlos partícipes de lo que puede ser la música y cómo enriquece la vida de cualquier persona, ¿no? Y lo digo así, honestamente, de cualquier persona. No se necesita nada anterior. Entra absolutamente por los sentidos. Muchas gracias, René. Claro que sí. Y bueno, y por último, yo también creo que donde pongo en general la bibliografía que me interesa y todo es en redes, trato de estar justamente siempre tanto en Twitter, Julio Gaeta como Fábrica de Ciudad, y en Instagram también, que es como la plataforma que más utilizamos. Ahí generamos también diálogos con expertos que están en los lives, siempre que los hacemos, hasta ahora semanalmente, pero ahora estamos detectando que ha caído mucho el interés y entonces estamos reajustando, redimensionando esta plataforma, pero tenemos todos grabados en Instagram TV y ahí hablamos de la ciudad y la participación y de la educación y de todo esto. Ese es un poco el foco
de Fábrica de Ciudad y de lo que yo trato de hacer también desde mi sitio personal. Maravilloso, Julio. Muchas gracias. Pues bueno, antes, ¿alguna otra pregunta, Regis? ¿O ya quedamos? Perfecto. Pues bueno, nada más para irnos con que, si pudiéramos resumir esta conversación y lo que surgió en nuestro webinar en una sola palabra, ¿con qué palabra se quedarían? Invito al público a que también opine. Con una palabra, ¿cómo se lo llevan esto? Maravillosa iniciativa. La palabra es maravilloso. Gracias, Beatriz, por esta iniciativa. Muchas gracias, Hilda. Aprendido mucho. Perdón. No, tú, René, adelante. No, nada. He aprendido mucho también. Yo creo que para eso sirven el participar realmente yo lo hago más que nada para aprender. Yo creo que siempre hay algo nuevo que uno desconoce, un punto de vista, una perspectiva distinta, y bueno, esto yo creo que contribuye al trabajo que uno realiza de igual manera. Gracias. Gracias. Julio. No, y por último, una palabra capaz que es demasiado poco. Yo prefiero decir dos que siempre hablo, que hoy las mencioné y que siempre hablo en mis clases, que es desafío, que es lo que viene, y por otro lado la responsabilidad. A ver qué es lo que está en nuestros, justamente, en esas armas que tenemos, en esos recursos que tuvimos de beneficio de llegar por familia, por educación o lo que sea, y eso es responsabilidad, ¿no? Llevar adelante, utilizarlos con toda su potencialidad para lograr cambios. Si no, somos unos cómodos individualistas. Entonces, desafío y responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, leo algunas palabras del público: reto, sostenibilidad, esperanza. Y bueno, felicitan a los panelistas, excelente disertación. Muchísimas gracias, René, Julio, Hilda. De verdad ha sido un placer escucharlos, conocer sus proyectos y sus perspectivas, y seguramente a todos los participantes pues nos han orientado mucho en este tema de la cultura y la educación, aunado a la tecnología. Y pues les agradezco a todos su participación, y pues bueno, por el ciclo de webinars que hemos llevado en este año, con este concluimos, y pues estén atentos a nuestros siguientes webinars a partir de enero. Muchísimas gracias y buenas tardes.